Bueno, entonces esta imagen la quiero compartir, es una obra, es una fotografía de una obra conceptual de Joseph Kosuth. Es un artista de 1945, es una obra de 1945, en donde, digamos, lo que observo es obviamente una silla, el objeto silla, la misma silla fotografiada en otro espacio, obviamente, y luego una pancarta donde un texto aparece el término silla, la designación silla, la palabra que designa, y la definición de esa palabra. Digamos, ¿por qué elegí esta imagen? Y tiene que ver con esto que veníamos analizando, que tiene todo este trasfondo sobre el que nos hizo reflexionar la semiótica respecto a la imagen. Y no solo la semiótica, sino también, como siempre digo, fueron las vanguardias artísticas del siglo XX, de principios del siglo XX, lo que nosotros le llamamos las vanguardias históricas, y desde entonces empezar a recuperar la concepción del lenguaje artístico, del lenguaje visual, de especificidad del lenguaje en cada una de las disciplinas artísticas. Plantear esta especificidad del lenguaje nos lleva también a plantear la enunciación, a plantear la función de la imagen, ¿no? ¿Para qué construyo una imagen y desde dónde construyo esa imagen? Y en esto que decíamos, la desnaturalización de esa imagen. Por un lado, eso podríamos decir en el arte, pero también retomando a Peirce, ¿no? Esta obra nos permite hablar de esta relación de nosotros con este mundo que nos rodea. Entonces aparece esta reflexión sobre este sentido tautológico que suele dar a estas tres perspectivas, ¿no? Por un lado, el objeto, la relación intuitiva, a partir de nuestros sentidos con el objeto, esa primera percepción. Luego la relación con una imagen, que es una representación en donde tendríamos una representación icónica, en donde hay una relación con el referente, es decir, no hay abstracción, y por el otro lado es una imagen fotográfica, de lo cual, decíamos, designa, por el mismo conocimiento que tengo de la disciplina, que esa escena existió, ¿no? Este carácter indicial, ¿no? que la vincula como documento. Y por el otro lado, este otro código, ¿no? Es decir, el código objetual, el código visual y el código verbal, que tiene que ver con este lenguaje, con esta definición, con la designación, ¿no? En esa relación simbólica, me quería detener, en especial en la fotografía, e irme a un fotógrafo, a ver si puedo, ahí está, a un fotógrafo francés, Eugène Hachette. Yo siempre, cuando miro las imágenes de Hachette, pienso en Alcides Biagietti, ¿no? En donde pintaba estas vistas de Patagones, en donde prácticamente no aparecen las personas, ¿no? Esta mirada romántica del paisaje urbano. En el caso de Hachette, es un fotógrafo francés. Sus imágenes son de fines del siglo XIX. Y un texto que quizás es uno de los primeros textos y básicos con respecto a la fotografía, que es el texto de Walter Benjamin, La pequeña historia de la fotografía, que publica previo a la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica.
en donde observa cómo este surgimiento de la fotografía estaba muy vinculado a los aficionados, a estas clases burguesas, a estos intercambios de momentos de intimidad, e incluso, bueno, todos recordamos aquellos retratos que se hacían los mismos artistas vanguardistas, en donde, bueno, vamos a ver cómo se juegan con nuevas soluciones espaciales y nuevas soluciones del lenguaje visual que se experimentan en la fotografía para llevarla, pero bueno, eso más adelante. Por ahora, diríamos, este fotógrafo francés que lo que él buscaba era crear una colección, decía, de todo lo que era artístico en París, ¿no? Entonces sale a fotografiar lo pintoresco, lo artístico, los espacios. Dicen, es el Balzac de la cámara, ¿no? Es una mirada sumamente romántica, ¿no? De esos edificios que están vinculados a ese pasado glorioso de París, que tiene que ver con la identidad parisina. Su local que tenía, que le vendía obras a Utrillo, a Braque, decía, bueno, aquí se venden documentos para artistas, ¿no? Las fotografías de Hachette, más allá de circular como imágenes cotidianas, diríamos, como imágenes de la reproductibilidad técnica, cuando Man Ray publica, sin poner los créditos, en la revista de la Revolución Surrealista, una de sus imágenes, es cuando empieza a tener una mayor visibilidad las imágenes de Hachette, ¿no? Pero me parecía interesante porque las imágenes de Hachette recuperan este rol de archivo, este interés de archivo, este interés por documentar. Voy a otra imagen de estas vidrieras parisinas. Y el otro eje, que tiene que ver con el hecho de fotografiar, implica esto que habíamos dicho de hacer visible algo, ¿no? La elección del fotógrafo, la elección de qué voy a mostrar, ¿no? Esa tiene que ver con una visibilidad, decíamos, un cortar el tiempo, un recorte de la realidad, y por el otro lado, un volver a ver algo que ya sucedió, ¿no? Y acá me parecía interesante esta fotografía de representar un tiempo, un espacio, pero también representar al que está haciendo la toma, ¿no? Es decir, no solamente fotografío ese objeto y detengo el tiempo para ese objeto, como era aquella imagen del joven que representa Cora, sino que hablo también de una coincidencia entre ese objeto y la mirada de quien lo fotografía. Y por eso elijo esta imagen que juega con estos reflejos, que es una solución muy barroca, podríamos decir, abre la obra, abre la imagen e introduce el reflejo en el vidrio, es decir, no solamente presenta la vidriera, sino que muestra la sociedad en la que esta vidriera funciona, ¿no? Muestra esta sociedad parisina, muestra al fotógrafo tomando la escena, es decir, no busca naturalizar, no busca esconder la presencia del fotógrafo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que está procurando es mostrar un enunciador, son, diríamos, este reflejo como aquel Velázquez representándose a sí mismo en las Meninas e incorporando otro espacio que pasa a ser el espacio en donde estaban ubicados los reyes, y juega con eso no dicho,
a partir del reflejo, a partir de esta idea de fantasma. Bueno, en este caso aparece con este juego de reflejos, aparece por un lado el marco, el contexto, pero también aparece el enunciador, ¿no? Aparece la figura del que representa esa imagen. No es menor, por el otro lado, que aparezca la calle, ¿no? Es decir, que este local era una vidriera que estaba en esas calles parisinas que se podían transitar. Y aparte, ¿no?, en esto que decíamos de esta mirada de esos pasajes parisinos, estas figuras, estos maniquíes de mujeres que en este caso interpelan al transeúnte, ¿no? Entonces hay en esta imagen un juego de miradas, ¿no?, en donde hay una interpelación hacia un alguien inexistente, ¿no? Vamos a otra para no detenerme tanto, en este caso un fotógrafo alemán, que acá, distinto a Hachette, ¿no? Acá, digamos, August Sander, August Sander es mencionado en la obra de Benjamin. Benjamin dice, bueno, en realidad lo que hace Sander es un atlas que se ejercite. Esta idea que dijimos de la fotografía no sola, sino en una serie, en un grupo, en un álbum, comienza a principios del siglo XX, hacia 1910, a elaborar este álbum de hombres del siglo XX, y lo que él buscaba era hacer este catálogo, esta especie de catálogo de su sociedad alemana contemporánea, y en especial recurre al retrato, y ya no para retratar la especificidad de cada uno de los sujetos, sino para retratar estos tipos, ¿no? Avanzo con otra imagen de Sander, y después vuelvo, ¿no? Fíjense que lo que busca en estas distintas es mostrar estos tipos en donde, bueno, hay una figura sumamente recortada. Él trabajaba en el exterior como trabajaba en su estudio, utiliza grandes negativos, ¿no? Fíjense que va a buscar la imagen y, bueno, no queda duda de la pose, ¿no? Por eso hablo de esta idea del estudio. Esa pose buscada, un encuadre bastante simplificado, una pose consciente, rígida, estática, que tiene que ver con el tiempo de exposición para realizar el retrato. Busca una fotografía exacta, busca, a diferencia de ayer, que se incorpora a la imagen, en este caso busca esta cierta idea de objetividad de la imagen, ¿no? Es decir, acá no hay nadie que está haciendo la imagen, sino que lo que yo hago es una observación directa, no mediada, y lo que muestro, no busco mostrar el alma, no busco mostrar características psicológicas de los personajes, sino que lo que va a buscar es estos retratos arquetípicos, ¿no? Vuelvo a la imagen, el fondo prácticamente inexistente, es decir, prácticamente funciona incluso hasta con un fuera de foco, para enfatizar y realzar la imagen. Utiliza en el espacio exterior, porque, bueno, él sale primeramente en bicicleta, en esta idea de retratar la sociedad, empieza retratando los conocidos, diríamos, que tenían algunas acciones, que hacían algunas actividades, ¿no? Empieza retratando su aldea, podríamos decir, ¿no? Entonces no
no es que para este objetivo de retratar la sociedad contemporánea hace un largo viaje, sino que empieza retratando